Él sonrió, aplaudió, y creyó haber ganado cuando la vio firmar el divorcio sin derramar una sola lágrima. Para él, aquel era el final de una mujer que ya no tenía nada, pero lo que parecía una despedida común se convirtió en un choque inolvidable. Isadora se detuvo en el semáforo como cualquier otra noche. Tenía las manos en el volante y la mente en blanco. Había pasado el día trabajando en la tienda, lidiando con clientes pesados, con calor y con ese cansancio que no se quita ni durmiendo. Sus dedos golpeaban el volante con impaciencia, mientras la luz seguía en rojo. Volteó a ver a su lado, donde normalmente debería estar Julián. Pero claro, él ya no hacía ese tipo de cosas. Salir con ella, acompañarla, preguntarle cómo le había ido. Todo eso había muerto hacía años, aunque ella había hecho hasta lo imposible por ignorarlo. El radio soltaba una canción vieja, de esas que alguna vez los hicieron bailar en la sala, antes de que todo se volviera silencio. Bajó el volumen, respiró hondo y volvió a mirar hacia el frente. Fue ahí, en ese momento exacto, como si el destino se hubiera cansado de esperarla. Frente a ella, a unos metros, junto al letrero enorme del motel Las Palmas, Julián estaba bajando de su coche, y no estaba solo. Isadora se quedó inmóvil. Por un segundo pensó que su vista le estaba jugando una broma. Parpadeó. No, era él, su caminar, su ropa, su forma de mirar alrededor como si no quisiera que nadie lo viera. Y la mujer, joven, con el cabello largo, riéndose como si fuera la cosa más divertida del mundo. Julián le abrió la puerta, le puso la mano en la cintura y la guió directo a la recepción del motel. Ni siquiera se detuvo a mirar atrás, ni se imaginaba que, a tan solo unos metros, su esposa lo estaba viendo todo. El corazón de Isadora no latía más rápido. No gritó, no lloró, no golpeó el volante. Solo apretó los labios, sintió un vacío en el pecho y bajó la mirada. El semáforo se puso en verde, pero ella no arrancó de inmediato. Esperó unos segundos más, tragando saliva. Luego, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre, pisó el acelerador y se fue sin mirar atrás. Llegó a casa en silencio. No prendió la tele, no puso música, no fue directo a buscar a Julián como lo había hecho otras veces para pelear. Fue al baño, se lavó la cara, se miró al espejo y se quedó viendo su reflejo como si no supiera quién era. Tenía el cabello desordenado, unas ojeras marcadas y los labios partidos. Llevaba puesta la blusa que Julián le había regalado hacía años, la misma que él alguna vez le dijo que le quedaba bonita. Ahora entendía por qué llevaba tanto tiempo sin escuchar algo parecido, porque él ya no la veía, ya no estaba con ella, aunque durmieran en la misma cama. Abrió el cajón del buró y sacó una libreta vieja. Empezó a escribir, como cuando era joven y necesitaba sacar todo lo que sentía. Escribió sin pensar mucho, solo dejaba que las palabras salieran. Lo vi, ya no hay vuelta atrás. No me dolió como pensé, fue como si al fin todo tuviera sentido. Años sintiéndome sola, años sintiendo que no era suficiente. Y ahora, frente a mis ojos, él confirmando que lo nuestro se acabó hace tiempo. No hay más que decir. Al día siguiente fue al trabajo como si nada. Saludó a las compañeras, atendió clientes, acomodó ropa. Nadie notó nada raro. Nadie se imaginó que por dentro ella estaba cerrando ciclos. En la tarde, al salir, pasó por una papelería y sacó varias copias de un documento que ya tenía listo desde hacía meses, el divorcio. Solo faltaba su firma. Julián nunca lo tomó en serio. Cuando ella lo mencionó hace tiempo, él se rió. «Tú no tienes el valor», le dijo. Y quizá tenía razón en ese momento. Pero ahora, después de verlo con otra, después de sentir ese vacío definitivo, algo dentro de Isadora había cambiado. Esa noche lo esperó en la cocina. Él llegó tarde, como siempre. Olía a perfume dulce y traía la camisa arrugada. Isadora no preguntó nada. No dijo «¿Dónde estabas?». No lloró. Solo puso los papeles sobre la mesa. «Fírmalo», dijo con voz firme. Julián la miró con una mezcla de sorpresa y burla. «¿Y ahora qué traes? ¿Otra de tus crisis? Fírmalo. No hay nada más que arreglar». Él se rió, una carcajada seca. «¿A poco crees que puedes sola? Isadora, por favor. No tienes ni idea de cómo es el mundo sin mí». Ella no respondió, solo lo miró. Esa mirada sin miedo, sin odio, sin tristeza, lo descolocó. Tomó una pluma, la giró entre los dedos y firmó. Luego se echó hacia atrás en la silla, como si acabara de ganar algo. «Suerte entonces», dijo con sarcasmo. «A ver cuánto te dura el show de la mujer valiente». Isadora se levantó, guardó los papeles y subió al cuarto. No gritó, no discutió.
Solo empacó una pequeña maleta con algunas cosas esenciales. Dejó todo lo demás: las fotos, los recuerdos, las promesas. Al salir del cuarto, bajó las escaleras y se encontró con Julián en la sala. Él ni se movió, solo la miró de reojo. «¿Y ahora a dónde vas?» «A donde tú no puedas seguirme», respondió. Cerró la puerta y se fue. En la calle, la esperaba Carolina. Ella no necesitó preguntar nada, solo abrió la puerta del coche y le sonrió. «¿Lista?» Isadora asintió. Más que nunca. Minutos después estaban rumbo al aeropuerto. El aire se sentía diferente, como si cada kilómetro que se alejaba de esa casa le quitara un peso del alma. Al llegar al hangar privado, Isadora vio por primera vez el jet. No entendía cómo había llegado ahí, cómo Carolina, su vieja amiga con la que apenas se escribía de vez en cuando, le había ofrecido esa salida, pero no preguntó. No era momento de cuestionar, era momento de empezar de nuevo. Subió al avión, se sentó junto a la ventana, cerró los ojos, y cuando el jet despegó, no pensó en lo que dejaba atrás, solo en todo lo que estaba por descubrir. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en sus manos, y eso le bastaba. Isadora no lloró esa noche, ni la siguiente. Se despertó temprano, preparó café, se sentó en la misma mesa donde tantas veces desayunaron en silencio. Abrió su celular y borró todo lo que tenía que ver con Julián. Fotos, mensajes, números guardados con nombres falsos, incluso las capturas que había hecho por si algún día las necesitaba. Ya no le importaba guardarlas, no lo iba a exponer, no iba a vengarse, solo quería cerrar todo. Bien, de una vez por todas. Fue a trabajar. Saludó como siempre. No dijo nada. Por fuera, todo parecía normal, pero por dentro, era como si alguien le hubiera quitado una venda de los ojos. Cada vez que recordaba la escena del motel, ya no sentía rabia ni dolor, solo una paz rara, como cuando por fin entiendes algo que venías negando por años. Esa misma tarde, apenas salió de la tienda, se fue directo al centro. Caminó varias cuadras hasta llegar a una notaría. Tenía los papeles listos. Solo necesitaba una firma más, la suya. La puso sin temblar. Mientras el licenciado revisaba los documentos, ella se levantó y miró por la ventana. Afuera, la gente iba y venía, con prisas, con bolsas, con vidas. Isadora pensó en todas las veces que se imaginó escapando, pero nunca se trató de huir. Se trataba de volver a ella. Firmó. Agradeció al licenciado. Guardó los papeles en su bolso y salió. No fue al banco, ni al súper, ni a casa. Fue a un parque. Se sentó en una banca y miró a la gente pasar. Escuchó risas, un niño llorar, dos adolescentes discutir. Todo seguía girando, y ella estaba ahí, sentada con un sobre lleno de papeles que representaban el final de algo que la había tenido atrapada 15 años. Cuando llegó a casa, ya era de noche. Julián no estaba. Eso ya era normal. Se metió a bañar, puso música bajito y se hizo una cena rápida. Mientras comía, miraba la televisión sin prestar atención. En su mente, todo estaba claro. No iba a quedarse ni un día más esperando migajas de alguien que la dejó de ver hacía tanto tiempo. A la mañana siguiente, fue él quien llegó temprano. Entró con su forma de siempre, dejando las llaves sobre la mesa, revisando el refri como si nada. Isadora lo miró desde la cocina. Lo dejó moverse, sin interrumpir, hasta que Julián por fin notó que algo estaba raro. ¿Por qué esa cara? ¿Qué pasó ahora? Ella no contestó. Sacó el sobre del bolso, lo dejó sobre la mesa del comedor y se cruzó de brazos. «Fírmalo». Julián lo miró con desdén. Abrió el sobre, sacó los papeles, los hojeó rápido y soltó una risa burlesca. «¿Esto es en serio? ¿Otra vez con esto?» «Sí, solo que esta vez ya está todo. Solo falta tu firma. Nada más». «¿Y ahora qué? ¿Porque me viste con alguien te agarró lo valiente?» Isadora lo miró a los ojos. No dijo nada. No tenía que explicarle cómo se sentía. No iba a rebajarse a discutir con alguien que ni siquiera tenía el valor de aceptar lo que había hecho. Julián se cruzó de brazos, se recargó en la silla y soltó un suspiro largo. «Mira, si esto es una amenaza, te aviso que no me da miedo. Si quieres el divorcio, pues adelante. Pero tú sabes perfectamente que sin mí no eres nadie». «Ya no me interesa convencerte de nada», respondió ella con voz baja sin gritar. «Solo quiero que lo firmes». Él la miró con asco. «¿Y tú crees que te va a ir mejor sin mí? ¿A dónde vas a ir? ¿Con tu amiga la rica? ¿A que te mantenga un rato? Eso no te importa. Qué fácil es ahora, ¿no? Te haces la fuerte, la que ya no necesita a nadie. Pero a ver cuánto te dura el jueguito. No es un juego, y no necesito que me creas».
Julián agarró la pluma y firmó. Luego empujó los papeles con flojera y se paró. Suerte, entonces. A ver cuánto aguantas allá afuera. Isadora tomó los papeles y los guardó. Caminó hacia las escaleras. Julián la siguió con la mirada. ¿Y ya? ¿Te vas a ir así nomás? Sí. Subió. Entró al cuarto. Sacó una maleta pequeña. Solo lo esencial. Ropa cómoda, unos zapatos, documentos. Todo lo demás lo estaba dejando ahí, porque no lo necesitaba. Nada de eso representaba algo para ella ya. Ni los regalos, ni las fotos, ni los recuerdos. Todo había perdido valor. Cuando bajó, Julián seguía parado en la sala, con esa cara de superioridad que siempre usaba cuando quería hacerla sentir menos. Vas a regresar, Isadora. Vas a darte cuenta que este mundo no es para ti. No voy a volver, y tú lo sabes. Salió por la puerta sin voltearse. Afuera, Carolina ya la esperaba, parada junto al coche, con gafas oscuras y el celular en la mano. Cuando la vio salir, se acercó y le abrió la puerta. ¿Estás bien? Sí. Subieron al coche. Nadie habló durante un rato. Carolina puso música suave y manejó con calma. En el retrovisor, Isadora podía ver la silueta de la casa. Esa casa donde había aprendido a aguantar, a guardar silencio, a dejarse para después. Ahora se alejaba de ahí, y no sentía miedo, sentía alivio. ¿Seguro que no te estás arrepintiendo?, preguntó Carolina con un tono más suave, sin presión. No, por primera vez, estoy segura. Carolina asintió. Sonrió un poco, pero no dijo más. El trayecto al aeropuerto fue tranquilo. El cielo estaba despejado. Isadora apoyó la cabeza en la ventana y cerró los ojos un segundo. No pensaba en el pasado, pensaba en lo que venía. No sabía exactamente qué iba a hacer, ni cómo, ni con quién. Pero lo que sí sabía era que no iba a volver a donde no la valoraban, jamás. Cuando llegaron al hangar, un hombre con uniforme las recibió y las guió hasta el jet. Isadora lo miró, impresionada. Nunca había estado cerca de un avión así. No entendía cómo Carolina tenía acceso a todo eso, pero tampoco lo preguntó. Solo caminó. Subió las escaleras del jet con el corazón latiendo fuerte. No de miedo, sino de emoción. De esa emoción que solo se siente cuando estás a punto de empezar algo completamente nuevo. Se sentó junto a la ventana. El motor rugió. Carolina le ofreció una bebida, pero Isadora solo sonrió. ¿Lista? Ella asintió. Ya cerré la puerta. El aire dentro del jet era limpio, fresco, diferente a todo lo que Isadora había respirado en años. Se recargó en el asiento sin decir nada, mirando por la ventanilla cómo la ciudad que conocía desde siempre se hacía cada vez más pequeña. Era como si el mundo entero estuviera cambiando de forma solo para ella. Al lado, Carolina revisaba unos papeles y daba indicaciones por teléfono, con esa seguridad que siempre la había caracterizado. Isadora la miraba de reojo, todavía sin entender muy bien cómo había llegado hasta ahí, en un avión privado, rumbo a una ciudad que no visitaba desde que era joven, cuando los sueños todavía parecían posibles. Apenas se estabilizó el vuelo, una sobrecargo se acercó con una sonrisa amable y les ofreció algo de tomar. Isadora pidió agua. No tenía hambre, ni sed realmente. Lo que sentía era una mezcla rara de nervios y libertad, como si su cuerpo supiera que algo importante estaba pasando, pero todavía no sabía cómo procesarlo. Abrió su bolso y sacó su celular. No había mensajes de Julián, ni una llamada perdida, nada. Lo apagó sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carolina sin dejar de mirar su tablet. Isadora se quedó pensando. Vacía, pero bien. Vas a estar mejor de lo que imaginas, respondió Carolina, con ese tono que no dejaba lugar a dudas. Esto apenas empieza. El vuelo duró poco más de 1 hora. Cuando aterrizaron en Monterrey, el calor pegó fuerte apenas bajaron del avión. Isadora sintió como el sol le tocaba la piel, como si le estuviera dando la bienvenida a una nueva vida. Afuera ya las esperaba una camioneta negra con los vidrios polarizados. Subieron sin hablar mucho. Isadora miraba todo por la ventana como si fuera una niña en un lugar nuevo. El tráfico, los edificios, los letreros, todo le parecía más rápido, más brillante, más vivo que en su ciudad. ¿Vamos directo a mi departamento o prefieres que pasemos antes por la oficina?, preguntó Carolina. A tu depa, porfa. Necesito respirar un poco. Carolina sonrió y asintió. Media hora después llegaron a un edificio moderno, con seguridad privada, elevadores de cristal y un lobby que parecía de hotel. El departamento estaba en el piso 17. Cuando entraron, Isadora se quedó sin palabras. No era solo el tamaño ni la decoración, era la energía del lugar.
Todo olía a nuevo, a limpio, a un estilo de vida que jamás había imaginado que podría tener cerca. Te quedas aquí el tiempo que necesites. Hay una recámara libre. Tiene baño propio y vista a la ciudad. No te voy a cobrar renta ni te voy a poner reglas. Solo una cosa. Nada de sentirte culpable por estar aquí. ¿Quedó claro? Isadora asintió, conteniendo las lágrimas. Gracias, Caro. De verdad, no me agradezcas. Te lo dije desde la primera vez que me contaste lo de Julián. Si un día te animabas a salir de ahí, aquí iba a estar yo. Y aquí estoy. Pasaron el resto del día desempacando, platicando y acomodando la ropa en el closet. No era mucha. Isadora solo había traído lo justo. Cuando abrió la maleta y empezó a colgar las pocas blusas que llevaba, se dio cuenta de que por primera vez en años no estaba organizando algo para otro. No estaba dejando espacio para nadie más. Esa maleta era distinta, no por su tamaño ni por el destino, sino porque lo que llevaba adentro era suyo, y solo suyo. Era un símbolo de su renacimiento. Esa noche durmió como no lo hacía desde hacía mucho. No escuchó portazos, ni pasos entrando tarde, ni el ruido del televisor a todo volumen en la sala. Se despertó con el sonido de la ciudad afuera, y por primera vez no sintió miedo. Se sentó en la cama, se estiró y fue directo a la cocina. Carolina ya estaba ahí, tomando café y leyendo algo en la tablet. Buenos días. ¿Dormiste bien? Mejor de lo que pensé. Perfecto, porque hoy te voy a llevar a la oficina. Isadora se quedó en silencio unos segundos. ¿A trabajar? No, no tan rápido. Primero quiero que veas lo que hago, que te inspires. No te estoy pidiendo que tomes decisiones hoy, solo que veas de lo que eres capaz si te lo propones. Se bañó, se vistió lo mejor que pudo con lo poco que tenía. Carolina le prestó una blusa elegante y unos zapatos que le quedaban apenas justos. Cuando se miró en el espejo, no se reconoció, y eso no la asustó. Al contrario, le gustó. El edificio donde trabajaba Carolina era un mundo completamente diferente. Luces, gente apurada, oficinas con cristales gigantes. Todo se movía a un ritmo que la hacía sentir en otra dimensión. Subieron a un piso alto, donde había un letrero enorme con el nombre de la marca. Sensata, moda con poder. Isadora lo leyó y sintió un cosquilleo en la piel. Esta es mi empresa, dijo Carolina con orgullo. Empecé vendiendo ropa desde casa, ¿te acuerdas? Hoy tenemos tiendas en 4 ciudades, pero no ha sido fácil. Entraron a la oficina principal. Era amplia, con sillones blancos, una pantalla gigante en la pared y decenas de muestras de ropa colgadas en percheros. Carolina saludó a todos con confianza. La gente la respetaba, se notaba, pero también notó cómo algunas miradas se clavaban en ella, especialmente la de una mujer de rostro serio y ojos fríos, parada junto a la sala de juntas. Ella es Renata, le dijo Carolina bajito. Es mi socia. No te asustes si parece seca. Es así con todo el mundo. Renata se acercó sin sonreír. ¿Y ella? Es Isadora, una amiga de toda la vida. Se va a quedar unos días conmigo. Renata no disimuló su expresión. Espero que no se meta donde no debe. Isadora tragó saliva, pero no respondió. Carolina solo le apretó el brazo como diciendo, ignórala. Pasaron el resto de la mañana conociendo al equipo, viendo cómo trabajaban. A Isadora se le abrían los ojos de asombro a cada paso. Todo era nuevo, diferente, pero también emocionante. Sintió una energía en el pecho que no había sentido en años, como si algo dentro de ella se hubiera encendido. Cuando salieron, Isadora no dijo mucho. Solo se quedó callada durante el camino de regreso, pensando en todo lo que acababa de ver. Cuando llegaron al departamento, se sirvió un vaso con agua y se quedó mirando por la ventana. ¿Estás bien?, preguntó Carolina desde la cocina. Sí, es solo que siento que acabo de abrir una puerta que ya no quiero cerrar. Carolina sonrió. Bienvenida a tu nueva vida, Isa. El calor en Monterrey era otra cosa. Pegajoso, seco, directo. En cuanto bajó de la camioneta, Isadora sintió cómo el sudor le bajaba por la espalda, pero no le importó. Lo primero que hizo fue levantar la vista y mirar los edificios, todos enormes, con ventanas brillantes que reflejaban el cielo. La ciudad se movía rápido, coches pitando, gente hablando por teléfono, muchachas en tacones cruzando la calle sin miedo. Era otra energía, otra vida, y ella estaba parada justo en el centro de eso. Carolina caminaba a su lado con paso firme, como si conociera cada esquina de la ciudad. Isadora trataba de seguirle el ritmo, pero también de mirar todo. Sentía curiosidad por los restaurantes, por las tiendas, por los letreros. Todo era nuevo,
y aunque una parte de ella se sentía fuera de lugar, había algo que la mantenía de pie, esa vocecita en la cabeza que le decía: «Ya estás aquí». La primera parada fue un edificio moderno, con un letrero de cristal que decía «Sensata». Isadora no preguntó nada. Entró con Carolina como si eso fuera parte del plan. Al cruzar la puerta, el aire acondicionado la envolvió, junto con el olor a perfume caro, café recién hecho y papel nuevo. Un hombre con gafas los saludó y les ofreció café. Isadora solo asintió, sintiéndose un poco torpe. «Aquí es donde trabajo», dijo Carolina mientras caminaban por un pasillo lleno de cuadros modernos y gente bien vestida. «Pero también es el lugar donde quiero que empieces a mirar hacia adelante». Isadora no entendía bien qué significaba eso, pero no preguntó. Solo seguía caminando, observando. Pasaron frente a una sala llena de mujeres probándose ropa, modelos con cintas en la cintura, diseñadoras dibujando en tablets, asistentes hablando por teléfono. Todo iba rápido. Nadie se detenía. En una oficina de cristal, Carolina se detuvo y tocó la puerta. Adentro, una mujer de pelo corto, delgado y rizado, levantó la vista. Tenía una expresión dura. No sonreía. Su mirada fue directa hacia Isadora. «Renata», dijo Carolina. «Ella es Isadora, la amiga que te mencioné. Se va a quedar unos días en Monterrey». Renata no se levantó. Apenas asintió. «Mucho gusto», dijo con una voz seca. «Bienvenida». Isadora notó de inmediato el tono. No era hostil, pero tampoco amable, como si la estuviera evaluando. Renata volvió a mirar la pantalla de su computadora y dijo algo sin levantar la vista. «Ojalá te adaptes rápido». Carolina hizo una mueca leve y siguió caminando, llevándose a Isadora con ella por el pasillo. «Apenas salieron de ahí», murmuró entre dientes. «No le hagas caso. Siempre es así. Es mi socia, pero a veces se pasa. ¿No le gusta que yo esté aquí? No le gusta nada que no entienda. Y tú, para ella, eres algo fuera de su control». Subieron al último piso, donde estaba la oficina principal de Carolina. Desde ahí, la vista de la ciudad era impresionante. Las montañas al fondo, los coches que se veían como hormigas, las calles llenas de vida. Isadora se quedó mirando por la ventana un rato, en silencio. Carolina se sentó frente a su escritorio y abrió su laptop. «Aquí es donde trabajo, pero también donde planeo hacer algo más grande, y quiero que seas parte». Isadora la miró sin entender. «¿Yo? Pero si no sé nada de esto. No tienes que saberlo todo hoy. Solo quiero que veas, que te inspires, que te sientas capaz, porque lo eres, aunque no lo creas». Carolina le mostró bocetos, fotos de campañas, ideas de nuevas colecciones. Isadora veía todo con ojos abiertos, como si estuviera en otro mundo. Nunca había pensado en la moda más allá de elegir qué blusa ponerse para verse decente, pero ahí, en ese lugar lleno de creatividad y movimiento, empezó a sentir algo, curiosidad, ganas, y eso le asustó, pero también le gustó. Después de unas horas, salieron del edificio y fueron a comer a un restaurante con terraza. El aire caliente seguía ahí, pero la sombra y las bebidas frías ayudaban. Carolina pidió tacos de arrachera. Isadora, una ensalada que terminó dejando casi intacta. «¿Te pasa algo?», preguntó Carolina al ver que no comía. «No sé si encajo aquí», respondió ella sin rodeos. «Todo es tan diferente, tan grande, y yo vengo de otra realidad. Todos venimos de algo. Yo también empecé desde cero, Isa, solo que tuve la suerte de hacerlo en otro momento. Tú estás justo a tiempo». Isadora bajó la mirada, jugando con el tenedor. Una parte de ella quería creer todo eso. La otra no sabía si era posible. Pensó en Julián, en sus burlas, en sus palabras cortantes. «Tú sin mí no eres nada». Y pensó en lo bien que dormía ahora, en cómo el cuerpo se le había empezado a soltar después de tanto estar tenso. Esa noche, ya de regreso en el departamento, Isadora se sentó sola en el balcón. Tenía un vaso de agua con hielo y la ciudad brillando frente a ella. Escuchaba el sonido lejano de la calle, el murmullo de los coches, alguna música a lo lejos. Le daba miedo ilusionarse. No quería caer. Pero ahí, en ese instante, no se sentía como una mujer derrotada. Se sentía nueva, sin pasado, o al menos con la posibilidad de reescribirse. Entró al cuarto y abrió la maleta. Era pequeña, con apenas unas cuantas cosas, pero ahora la miraba distinto. No era una maleta de huida, era una maleta de comienzo. Sacó una libreta y escribió, como hacía tiempo no lo hacía. «Hoy fue mi primer día en otra vida. Todo me asusta, todo me impresiona, pero aquí estoy. No sé qué viene después, pero quiero descubrirlo. No quiero volver atrás.
Cerró la libreta, respiró hondo, se acostó en la cama y cerró los ojos. Afuera, la ciudad seguía viva, pero por dentro, ella también empezaba a despertar. El primer lunes que Isadora llegó temprano al edificio de Sensata, lo hizo con el estómago revuelto, no por la comida, sino por los nervios. Carolina le había dicho que no se preocupara, que ese día solo iba a estar como observadora, pero eso no le quitaba lo insegura que se sentía. Aún así, se puso la mejor blusa que tenía, se peinó con cuidado y se puso un poco de labial, más por darle ánimo a su reflejo que por verse bien. Tomó el elevador sola, apretando el bolso contra el pecho como si fuera un escudo, y subió al piso de diseño, donde la mayoría de la acción pasaba. La oficina bullía, gente entrando y saliendo de juntas, modelos caminando con ropa a medio ajustar, diseñadores hablando en voz alta, y música suave de fondo. Carolina aún no llegaba, pero Isadora había quedado de esperarla ahí. Mientras se acercaba a una de las salas comunes, notó que varias personas volteaban a verla, algunos con curiosidad, otros con indiferencia, ninguno con hostilidad, hasta que apareció ella. Renata estaba parada frente a una mesa llena de muestras de tela, revisando unos documentos. Vestía impecable, con una blusa blanca sin una sola arruga y un pantalón entallado que parecía hecho a la medida. Tenía el cabello perfectamente peinado, las uñas pintadas de rojo oscuro y un celular en la mano. En cuanto vio a Isadora, alzó la ceja, como si le estorbara la presencia. «¿Tú otra vez aquí?», dijo sin levantar la voz, pero con un tono seco que hizo que varias cabezas se volvieran hacia ellas. Isadora se detuvo en seco. Trató de sonreír con educación. «Hola. Carolina me dijo que podía estar aquí mientras...» «Sí, sí», interrumpió Renata. «Ya me lo dijo. Pero este no es lugar para estar mirando como turista. Aquí todos trabajamos. ¿Tú sabes hacer algo?». Isadora sintió un hueco en el estómago. Trató de mantener la calma. «Estoy aprendiendo. Solo estoy observando por ahora». «Ajá», respondió Renata, volteando a ver los papeles de nuevo. «Bueno, nada más no estorbes. Y si vas a estar, mínimo siéntate derecha. Pareces encogida». No hubo gritos. No hubo groserías. Pero cada palabra de Renata estaba cargada de veneno, de ese que no se ve, pero se siente. Isadora no respondió. Se sentó en una esquina, sacó su libreta y empezó a tomar notas de lo que veía. Sabía que no iba a impresionar a nadie ese día, pero también sabía que no se iba a dejar aplastar. Pasaron las horas y Carolina llegó. Se disculpó por el tráfico y se sentó con Isadora a explicarle cómo funcionaba el proceso de diseño y selección de telas. Le mostró cómo se tomaban decisiones de acuerdo a la temporada, cómo se planeaban las campañas y qué errores había que evitar. Isadora escuchaba con atención, hacía preguntas, tomaba apuntes. De vez en cuando sentía los ojos de Renata sobre ella, no con interés, sino con esa desconfianza con la que alguien cuida su territorio. Durante el almuerzo, el equipo se reunió en la terraza del piso. Había comida para todos, como cada inicio de mes. Isadora se sirvió un poco de ensalada y se sentó sola. No quería incomodar a nadie. Un par de chicas se le acercaron y le sonrieron. «Tú eres la amiga de Carolina, ¿verdad?» «Sí, soy Isadora. Mucho gusto. Yo soy Paola. Ella es Marifer. No le hagas caso a Renata. Siempre es así. Con todos. No te lo tomes personal». Isadora sonrió agradecida. Un poco de amabilidad en medio de tanto ruido. «Gracias. Solo estoy tratando de entender cómo funciona todo esto. Jamás había estado en un ambiente así. Se nota que tienes buena actitud». «Y eso ya es ganancia», dijo Marifer, dándole una palmadita en el hombro. Pero el momento no duró mucho. Renata entró a la terraza con un plato en la mano y los ojos afilados. Caminó directo hacia donde estaba Isadora. «Carolina te consiente mucho, ¿verdad?» «¿Perdón?» «Digo, apenas llegas y ya tienes tu lugarcito aquí. Comida gratis. Oficina con vista. Hasta fans. ¡Qué suerte!». «No es suerte», dijo Isadora con voz firme. «Es una oportunidad, y no pienso desaprovecharla». Renata la miró unos segundos. Luego se dio media vuelta y se fue sin decir más. Isadora no lo notó, pero Marifer y Paola intercambiaron miradas nerviosas. «Ten cuidado», le dijo Paola en voz baja. «Cuando Renata se pone así, es porque ya te vio como amenaza». Esa tarde, Carolina la llamó a su oficina. «¿Cómo vas?» «Bien. Un poco intimidada, pero bien». «¿Renata te dijo algo?» Isadora dudó. No quería quejarse. No el primer día. Me hizo algunos comentarios. Nada grave. Carolina suspiró. «Mira, te voy a ser honesta. Renata es brillante, pero difícil. Ella y yo fundamos esto juntas, pero venimos de mundos muy distintos.
Yo creo en levantar a otras mujeres. Ella cree que cada una debe abrirse paso sola, como pueda. No siempre estamos de acuerdo. ¿Y por qué se quedó? Porque es buena en lo que hace. Y porque a veces, aunque no te caigas bien con alguien, sabes que sin esa persona el barco no se mueve igual. Isadora asintió. Empezaba a entender cómo funcionaban las cosas. No todo era inspiración y diseños bonitos. También había política, egos, tensiones. Si quería sobrevivir ahí, no solo tenía que aprender del negocio, también tenía que aprender a moverse entre gente como Renata. Al final del día, cuando todos se iban, Isadora se quedó unos minutos más en su lugar, escribiendo en su libreta. Anotaba todo lo que había aprendido. No quería que se le escapara nada. Mientras escribía, sintió una sombra detrás de ella. Levantó la vista. Era Renata. Un consejo, dijo sin suavidad. Este mundo es para las que aguantan. Si vienes a buscar cariño, mejor vete buscando otra cosa. Isadora la miró sin pestañear. No vengo a buscar cariño. Vengo a construir algo mío. Renata no dijo nada más. Caminó hacia el elevador y se fue. Isadora se quedó ahí, con la libreta en la mano, el corazón latiendo fuerte y la certeza de que acababa de encontrar a su primer obstáculo real. Y eso, lejos de asustarla, le dio más fuerza. El primer día como parte oficial del equipo fue un martes. No había ceremonia, ni bienvenida, ni café especial. Solo una silla, una computadora prestada y una pila de documentos que necesitaban ser clasificados. Isadora llegó puntual, incluso unos minutos antes. Se sentó en su escritorio, respiró hondo y trató de que no se le notara la ansiedad. El área donde le asignaron espacio no era grande, pero desde ahí podía ver el movimiento de todos, como un corazón latiendo constante. Paola pasó a saludarla con una sonrisa. Marifer le guiñó el ojo desde lejos, y eso bastó para no sentirse invisible. Carolina había hablado con el equipo directivo. Les dejó claro que Isadora estaba ahí para aprender desde abajo, que no iba a tener privilegios, pero que confiaba en su capacidad. Eso había causado dos tipos de reacciones. Unos lo tomaron con naturalidad, otros, como Renata, lo vieron como una amenaza. La primera tarea de Isadora fue revisar un catálogo de telas nuevas que estaban por llegar. Tenía que clasificarlas por tipo, estación y posible uso. No era fácil. No conocía los términos, ni las texturas, ni las diferencias sutiles entre una tela satén y una viscosa. Pero se quedó ahí, con una libreta a la mano, anotando todo, preguntando sin miedo. Luis, uno de los diseñadores del equipo creativo, fue el único que se sentó con ella unos minutos a explicarle las claves básicas. Tranquila, yo también empecé así. Nadie nace sabiendo de textiles. Es más, yo antes vendía celulares, le dijo con una sonrisa que se sentía sincera. Isadora agradeció el gesto y volvió al trabajo. Para la hora de la comida, ya tenía listas las primeras observaciones. No estaba segura si estaban bien, pero las entregó. Ese día, en lugar de almorzar en la terraza, se quedó en su lugar comiéndose una barra de granola y revisando videos sobre moda y telas desde el celular. Sabía que iba lenta, pero también sabía que era cuestión de tiempo. Lo que no esperaba era que el golpe llegara tan pronto. Al día siguiente, Carolina la llamó a su oficina con cara seria. Isadora sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Necesito preguntarte algo, y quiero que me contestes con toda la verdad. Claro, dime. Renata me enseñó un reporte que supuestamente tú entregaste ayer con errores graves. Clasificaciones mal hechas, combinaciones imposibles, y lo más raro, algunas telas que ni siquiera están en el catálogo. Isadora se quedó en blanco. ¿Cómo? Pero si yo solo revisé el primer bloque. No terminé el informe completo. Lo que dejé fueron solo notas, pues lo que ella mostró parece un documento final, con tu nombre, firmado. Isadora tragó saliva. Sabía que no lo había firmado, que ni siquiera había terminado el archivo. Carolina la miraba con atención, sin juicio, pero con seriedad. Necesito saber si te equivocaste, o si alguien más está haciendo algo. Yo no terminé ese archivo. Jamás lo firmé. Te lo juro. Solo estaba tomando notas. Y Luis me estaba ayudando. Si hay un documento final con mi nombre, alguien lo armó sin que yo lo supiera. Carolina suspiró, cruzó los brazos. Voy a investigar, pero por ahora necesito que te mantengas firme, porque esto, aunque no lo creas, es parte del juego, y hay gente que no quiere que avances. Isadora salió de la oficina con un nudo en la garganta. Caminó hasta su escritorio con los ojos secos,
pero el corazón latiéndole fuerte. Nadie le dijo nada. Luis pasó a su lado y le preguntó con la mirada si todo estaba bien. Ella asintió, pero por dentro estaba revuelta. Sabía perfectamente quién podía haber hecho eso. Más tarde, al terminar la jornada, Renata pasó junto a ella como si nada. Se detuvo, le dio una mirada rápida y le habló en voz baja. «Así es esto, Isadora. Si no sabes nadar, no te metas al agua». No hubo testigos, solo esa frase como puñalada. Isadora la vio alejarse, con ese andar elegante, casi arrogante, que le daban los tacones. No dijo nada, no corrió a Carolina, no lloró, se quedó sentada, en silencio, mirando la pantalla de su computadora, sintiendo la frustración en el pecho, pero también una chispa de rabia. Esa noche, en el departamento, Carolina no mencionó el tema. Hablaron de otras cosas, de una nueva colección que estaban por lanzar, de una reunión con inversionistas. Isadora no quiso sacar el tema, no quería sonar como víctima. En lugar de eso, se metió a su cuarto, sacó la libreta y escribió con letra apretada: «Hoy me pegaron sin tocarme, me empujaron sin empujar, pero no me tiraron, y eso vale». Al día siguiente llegó más temprano, revisó todos los documentos en los que aparecía su nombre, buscó entre carpetas, preguntó a discreción. Luis confirmó que él solo la ayudó con un par de dudas, que no vio ningún documento final. Isadora supo entonces que no podía confiar en nadie más que en ella, no por paranoia, sino por prudencia. Pasaron los días, y el rumor del error se fue apagando. Carolina no la reprendió ni la distanció. Al contrario, le asignó una nueva tarea: asistir a las reuniones creativas para que aprendiera el proceso desde adentro. Renata no protestó en voz alta, pero su cara lo dijo todo. La tensión entre ellas se volvió silenciosa, pero constante. Una guerra sin gritos, solo con miradas, comentarios envenenados y obstáculos disfrazados de instrucciones. Pero Isadora no se fue, no pidió salir, no bajó la cabeza. Se quedó, aprendió, escuchó, tomó nota. Y cada vez que alguien la quería hacer menos, recordaba que ya había salido de algo mucho peor, que ningún desprecio de oficina se comparaba con 15 años de indiferencia. Así fue como, sin querer, Isadora dio su primer paso en ese mundo. No fue un paso bonito ni perfecto, fue un paso con tropiezo, un paso con dolor, pero fue suyo, y eso lo cambiaba todo. El martes empezó con una reunión en la sala principal. Carolina quería revisar ideas para la nueva campaña de mitad de año, así que reunió a todo el equipo creativo, incluyendo por primera vez a Isadora. No le tocaba presentar nada, solo estar ahí como apoyo, pero desde que cruzó la puerta, sintió todas las miradas clavadas en ella. Se sentó en una esquina con su libreta, dispuesta a escuchar. Renata estaba al frente, de pie, controlando la pantalla y marcando el ritmo con esa actitud que ya todos conocían, firme, rápida, sin espacio para dudas. Presentó la propuesta de la campaña basada en mujeres jóvenes, seguras, provocadoras. Imágenes brillantes, modelos de 20 y tantos, poses fuertes, ropa ajustada. Carolina asentía mientras la escuchaba, aunque no con mucho entusiasmo. Luis hizo un par de comentarios técnicos. Marifer sugirió algunos cambios de color, y justo cuando parecía que la reunión iba a terminar sin contratiempos, Carolina volteó hacia Isadora y le dijo, sin aviso: «¿Tú qué piensas?». Isadora se congeló. Sintió que todos se volteaban al mismo tiempo. Podía haberse hecho tonta, fingir que no tenía opinión, salir con algo neutral, pero no, ese día no. Ese día decidió que ya no iba a quedarse callada solo para evitar problemas. Respiró hondo y respondió, sin levantar la voz pero con claridad: «Creo que es una campaña bonita, bien hecha, pero es lo mismo que hacen todas las marcas. Siento que no dice nada nuevo». «¿A qué te refieres?», preguntó Renata de inmediato, cruzando los brazos. «A que no todas las mujeres se ven así, ni tienen esa edad, ni ese cuerpo, ni ese estilo. ¿Qué pasa con las mujeres que ya pasaron los 40? ¿Las que trabajan, cuidan hijos, o simplemente no quieren verse provocadoras? Esas mujeres también quieren verse bien, sentirse representadas. Este tipo de campañas no son para señoras», soltó Renata, con tono burlón. Isadora no se achicó. «¿Y por qué no? ¿Acaso las señoras no compran ropa? ¿No tienen derecho a verse poderosas también?». Carolina sonrió apenas. Renata frunció los labios, molesta. Luis levantó la ceja, sorprendido. Nadie más dijo nada. El silencio duró varios segundos, hasta que Carolina cerró su laptop y dijo: «Lo vamos a pensar. Gracias, Isa». La reunión terminó y todos salieron con prisa. Isadora se quedó recogiendo sus cosas. Cuando estaba por salir,
Renata pasó a su lado. Se detuvo y murmuró sin mirarla. Eso no se hace. ¿Decir lo que pienso? Exponer a alguien delante de todos. No sabes nada de este negocio. Tal vez no, pero sé lo que es no sentirse vista. Y esa campaña ignora a muchas mujeres. Tú no estás aquí para opinar, estás aquí para aprender. Isadora la miró firme. Estoy haciendo las dos cosas. Aprendo, pero también hablo cuando tengo algo que decir. Renata se fue sin contestar. Ese día, Isadora no solo sintió la tensión crecer, sintió otra cosa, respeto. No de todos, no todavía, pero sí de algunos. Luis pasó por su lugar y le dejó una nota escrita a mano. Gracias por decir lo que muchos pensamos y no nos atrevemos. Marifer le guiñó un ojo. Paola le dio una palmadita en la espalda. Incluso Carolina, al final del día, se acercó a su escritorio con un café en la mano. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le dijo sonriendo. Que no vienes a caerle bien a todos. Vienes a ser tú. Isadora sintió un nudo en la garganta, pero solo asintió. Esa noche, cuando llegó al departamento, se preparó una cena sencilla y se sentó sola en el balcón. Miró las luces de la ciudad, el cielo sin estrellas, y pensó en todas las veces que había querido decir no, y no pudo. Todas las veces que tragó en seco, todas las veces que su silencio fue interpretado como debilidad. Esa noche escribió en su libreta: hoy dije no, no a lo que no me representa, no a lo que no me hace sentido, y no me disculpé por eso. Eso, para mí, ya es ganar. Al día siguiente, Carolina la llamó temprano a su oficina. Estaba sola, sin prisa, con una expresión difícil de leer. Estuve pensando en lo que dijiste ayer, y tienes razón. Hay un segmento enorme de mujeres que nunca hemos atendido como deberíamos. No lo dije para criticar, lo dije porque yo soy una de esas mujeres. Lo sé, y por eso te quiero proponer algo. Quiero que empieces a trabajar en una propuesta para una línea diferente. Ropa para mujeres mayores de 40. No para esconderse, no para parecer más jóvenes, para verse bien como son. ¿Te animas? Isadora la miró, incrédula. ¿En serio? Pero yo no sé diseñar, ni hacer campañas. Te voy a asignar a Luis como apoyo. Tú vas a pensar el concepto, el enfoque, la voz. Él se encarga del resto. ¿Y Renata? Renata no tiene por qué enterarse todavía. Esta será una propuesta interna. Si funciona, la presentamos juntas. Isadora dudó solo un segundo. Luego asintió. Va, le entro. Bien, y gracias por decir que no, aunque te cueste. Esa fue la primera vez que Isadora sintió que su voz tenía peso. No solo por hablar fuerte, sino por hablar con verdad. En su anterior vida, decir no era motivo de discusión, de desprecio. En esa nueva etapa, un no bien dicho abría puertas, y estaba lista para cruzarlas todas. El celular vibró a las 6:24 de la tarde, justo cuando Isadora estaba revisando los primeros bocetos que Luis había preparado para la nueva línea. El sonido no fue fuerte, pero el temblor sobre el escritorio la sacó de su concentración. Lo tomó sin darle mucha importancia, pensando que era alguna alerta de la app del clima o un recordatorio cualquiera, pero al ver el nombre en la pantalla, sintió un vuelco en el estómago. Julián. No decía Julián Trabajo, ni Julián Casa, ni ningún otro apodo, solo su nombre, limpio, crudo, como si nunca hubiera salido de su vida. Isadora no contestó. Lo dejó sonar hasta que se fue directo al buzón de voz. No pasaron ni 10 segundos y volvió a vibrar. Otra llamada, luego otra, después un mensaje. Así que muy feliz, ¿no? Ya me contaron tus ridículos. Le sudaron las manos. Sintió la misma incomodidad que antes, como si aunque estuviera a kilómetros, él pudiera colarse por alguna grieta y volver a meterse en su cabeza. Dejó el celular boca abajo y respiró hondo. No quería que eso le arruinara el momento. Llevaban días avanzando con la propuesta de la nueva línea, y por primera vez en años, sentía que estaba construyendo algo propio. Luis notó su cara tensa y se acercó. ¿Todo bien? Sí, mintió rápido. Solo una tontería. Seguimos con esto, ¿no? Luis asintió, y siguieron trabajando hasta tarde. Pero ya no era igual. Isadora revisaba las ideas, las telas, los colores, pero por dentro estaba revuelta. Sabía que ese mensaje no era casual. Julián no la buscaba desde que firmaron el divorcio. No dijo nada, ni un reclamo, ni una despedida, ni una disculpa. Y ahora, de la nada, aparecía como si tuviera derecho a opinar sobre su vida. Esa noche no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, viendo la pantalla del celular encenderse de vez en cuando. Notificaciones de redes,
Mensajes sin abrir. Julián había empezado a seguirla otra vez en Instagram. Había dado me gusta a 3 fotos viejas. En una aparecía ella con Carolina en el jet. En otra, con una blusa de la nueva colección. En la tercera, sonriendo en una terraza con la ciudad de fondo, como si él estuviera intentando recordarle algo, como si dijera, mira lo que dejaste atrás. A la mañana siguiente, Isadora decidió que no iba a dejar que le robara su paz. Se levantó temprano, fue a correr al parque cercano, se bañó y se preparó el café sin mirar el teléfono. Cuando llegó a la oficina, lo puso en modo avión. Nadie le iba a quitar el foco ese día. Carolina la recibió con una sonrisa grande y una caja en las manos. «Te tengo regalo», dijo emocionada. «Muestra impresa de tu primera prenda». Isadora abrió la caja y vio una blusa hermosa, en un tono vino suave, con un corte cómodo, pero moderno. No era una prenda joven ni anticuada, era justa, perfecta, para alguien como ella. «¿La hiciste tú?», preguntó casi sin aliento. «Luis la adaptó, pero el diseño es completamente tuyo. Esta línea va a llevar tu nombre». Isadora sintió algo en el pecho que no supo explicar. Orgullo, sí, pero también alivio, como si de pronto todo lo que había vivido tuviera sentido solo por estar viviendo ese momento. Por la tarde, mientras revisaban combinaciones de tela, Carolina le pasó su teléfono para mostrarle una solicitud de prensa. El nombre del medio era grande y conocido. Querían entrevistar a Isadora, no como modelo, ni como diseñadora, sino como mujer que inspiraba con su historia. «¿Tú les hablaste de mí?» «Claro que no. Ellos te encontraron. Vieron las fotos en el Instagram de Sensata. Tu perfil está levantando interés». Isadora no supo qué decir. Agradeció en silencio y guardó la información en su libreta. Al salir de la oficina, el sol ya estaba cayendo. Caminó unas cuadras en silencio, pensando en todo. En cómo apenas un mes atrás estaba firmando su divorcio sin tener idea de qué iba a hacer. En cómo estaba enfrentando un mundo nuevo sin manual, sin experiencia, pero con ganas. Y justo cuando estaba por cruzar la calle, el celular volvió a sonar. Otra vez, Julián. Esta vez contestó. «¿Qué quieres?», dijo sin saludar. «¿Así me contestas? Mira nada más quién se cree la gran cosa ahora. No me busques, Julián. Nada más quería recordarte que no todo lo que brilla es oro. Esa vieja con la que estás te va a usar y luego te va a dejar tirada. No sabes nada de mi vida. Sé que te estás dejando engañar. Sé que no vas a durar ahí. Tú no sirves para eso. Tú eres buena para quedarte callada, para cuidar casa, no para andar jugando a la empresaria. ¿Ya acabaste? Te lo juro, Isa. Tú no eres de ese mundo. Tarde o temprano te vas a caer. Pues si me caigo, no va a ser contigo viéndome. Adiós». Colgó sin temblar. Se quedó parada en la banqueta unos segundos, el corazón acelerado, pero la cabeza clara. No se iba a dejar. Ya no. Esa noche escribió en su libreta. «Hoy escuché la voz del pasado, pero esta vez no me hizo dudar. Esta vez, su voz sonó lejana, y la mía fuerte». Al día siguiente, Renata la vio entrar a la oficina y levantó una ceja. «Mírenla. Llegó la nueva estrella». Isadora no contestó, solo caminó con la frente en alto, el paso firme, y la convicción de que nadie, absolutamente nadie, iba a volver a decirle quién era. Esa versión de ella que Julián conocía ya no existía. La nueva, la que se estaba construyendo paso a paso, no iba a dejar que nadie más tomara el control. El día de la presentación llegó con un aire distinto. Desde temprano, el ambiente en la oficina era más movido de lo normal. Todos corrían de un lado a otro, afinando detalles, revisando diseños, organizando espacios. Se iba a mostrar el concepto preliminar de la nueva línea, la que Isadora había impulsado desde cero, la que Carolina había bautizado con el nombre de Reales, una colección pensada para mujeres mayores de 40, hecha con estilo, dignidad y sin querer esconder a nadie. Era su primer proyecto en forma, y aunque los nervios la tenían inquieta desde la noche anterior, Isadora había despertado con una energía diferente. Se puso una blusa de la propia colección, sencilla pero elegante. Se recogió el cabello y llegó puntual con su carpeta bajo el brazo. Luis la recibió con una sonrisa confiada. Marifer y Paola ya estaban preparando las pantallas, y Carolina había confirmado que asistirían 2 inversionistas externos y un equipo de publicidad que estaba interesado en trabajar con ellas. Todo iba bien. Al menos eso parecía. Renata apareció una hora más tarde. Entró sin saludar a nadie, con una expresión fría,
y fue directo a la oficina de Carolina. Se encerraron unos minutos. Nadie supo qué hablaron, pero cuando salieron, Carolina se veía tensa. Aún así, mantuvo la compostura y les pidió a todos que se reunieran en la sala de juntas principal. Isadora y Luis llegaron con su presentación en USB, listos para compartir la propuesta. Pero al conectar la memoria a la computadora de la sala, algo no cuadraba. Las diapositivas no eran las que habían trabajado. El diseño estaba incompleto. Los textos, mal escritos. Las fotos, mal recortadas. Parecía un archivo de prueba, de esos que se arman solo para ver colores, pero que nadie debería mostrar en público. Isadora sintió un hueco en el estómago. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja a Luis, que estaba tan confundido como ella. «Este no es el archivo final. Yo lo terminé anoche. Lo guardé en la carpeta de siempre». «¿Estás seguro que no lo borraste sin querer?». «Segurísimo. Lo revisé 3 veces antes de cerrar». Isadora se agachó, sacó su USB de la laptop y corrió a su escritorio. Luis la siguió. Al revisar su computadora, el archivo original ya no estaba. En su lugar, había uno con el mismo nombre pero con la versión vieja. Intentaron recuperar la copia anterior, pero no había respaldo. Era como si alguien hubiera entrado durante la noche, reemplazado el documento y eliminado toda evidencia. Isadora sintió que le ardían los ojos, pero no era tristeza, era coraje. Volvieron a la sala de juntas con las manos vacías. Carolina los miró desde el fondo de la mesa. ¿Hay algún problema? Sí, dijo Isadora sin rodeos. Alguien cambió el archivo. El que está cargado no es el real. El nuestro tenía toda la propuesta completa, con diseño gráfico, muestras de tela y nombres de prendas. Este archivo está manipulado. Carolina cruzó los brazos. Los inversionistas intercambiaron miradas. Renata, sentada con las piernas cruzadas, soltó un comentario sin despegar la vista de la pantalla. Siempre es más fácil echarle la culpa a otro que aceptar que no están listos. Isadora la miró directo, con el corazón acelerado. Tú sabes perfectamente que eso no es lo que preparamos. Yo no sé nada. Solo sé que este archivo no sirve, y que es tu responsabilidad. Luis quiso hablar, pero Isadora lo detuvo con la mano. Estaba cansada de que otros hablaran por ella. No vine aquí a quedar bien con nadie. Vine a trabajar, a proponer algo diferente. Y si a alguien le molesta eso, lo lamento. Pero no voy a dejar que se tire a la basura lo que hemos hecho solo porque a alguien le incomoda que yo tenga una voz. Renata se levantó, dio 2 pasos y la enfrentó cara a cara. ¿Me estás acusando de algo? No necesito acusarte. Tú solita te delatas con cada cosa que haces. Después de un silencio incómodo, Carolina pidió un receso. La sala se vació en segundos. Afuera, algunos empleados murmuraban. Los inversionistas se fueron a tomar café. Isadora se encerró con Carolina en su oficina. «Yo no tengo pruebas», dijo con voz baja pero firme. «Pero sé que fue ella. Solo alguien con acceso al sistema pudo haber borrado ese archivo. No te estoy pidiendo que me lo pruebes. Yo también tengo sospechas. Pero no puedo actuar sin pruebas. Esto no es personal, Isa. Es un negocio. Entonces ayúdame a recuperarlo. Déjame rehacer la propuesta. Dame unos días. Yo la vuelvo a armar desde cero. Luis me ayuda. No te voy a detener, pero si vas a seguir tienes que hacerlo sabiendo que esto se va a poner peor. Si Renata lo hizo, no se va a quedar tranquila. Y si no fue ella, entonces tienes a alguien más jugando sucio». Isadora salió de la oficina con un dolor en el pecho, pero también con una claridad que nunca había sentido. No podía rendirse. No ahora. Ese mismo día, en la noche, se quedó en la oficina hasta tarde. Luis también. Volvieron a armar todo. Desde el nombre de cada prenda hasta las gráficas. Paola y Marifer se ofrecieron a ayudar. Nadie dijo nada, pero todos sabían lo que estaba pasando. Nadie confiaba ya en Renata, pero tampoco se atrevían a enfrentarse directamente. Isadora no buscaba venganza. No quería quedarse a vivir en el coraje. Solo quería que su trabajo hablara por ella, que nadie más volviera a decidir por ella si era suficiente o no. Al llegar a casa, ya casi de madrugada, escribió en su libreta con los ojos rojos del cansancio: «Hoy me tiraron el trabajo, pero no me tiraron a mí. No lo van a lograr. No esta vez». Cerró la libreta, apagó el celular y se durmió con una sola frase repitiéndose en la cabeza: «Mañana empiezo otra vez». El viernes por la tarde, cuando todos en la oficina recogían sus cosas para irse, Luis se acercó al escritorio de Isadora con 2 cafés en la mano y una expresión que mezclaba cansancio con complicidad. Le ofreció uno sin decir nada y se sentó frente a ella, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Isadora lo miró.
Le dio las gracias en voz baja y tomó un sorbo. Ya no quedaba casi nadie en la oficina. El ambiente estaba en silencio, y eso le dio espacio a algo que no habían tenido tiempo de hacer en semanas: respirar. Luis la observó unos segundos antes de hablar. ¿Tienes planes esta noche? Solo dormir, respondió ella con una media sonrisa. Esta semana me revolcó. Entonces te invito a cenar. Nada raro, solo tacos. Bueno, en realidad son los mejores tacos de Monterrey, pero no te voy a convencer. Solo digo que te vendría bien un rato lejos de este lugar. Isadora dudó unos segundos, pero terminó diciendo que sí. La verdad, lo necesitaba, no tanto por la comida, sino por el respiro, por salir de la rutina, por mirar algo diferente, por hablar con alguien que no la juzgara ni la pusiera a prueba. A las 8 pasaron por ella. Luis llegó con una camioneta vieja pero limpia, música bajita y olor a loción. Vestía sencillo pero bien, nada pretencioso, nada que buscara impresionar. En el camino hablaron poco. Monterrey de noche se veía distinto, con luces en las montañas y gente caminando sin tanta prisa. Cuando llegaron al puesto, era uno de esos lugares que parecen nada, pero siempre están llenos. Había fila, humo en el aire, salsa chorreando de los platos y risas de fondo. Se sentaron en una mesa de plástico con sillas desiguales y pidieron de todo un poco. Al primer mordisco, Isadora soltó una risa. «Están buenísimos. Te lo dije», respondió Luis orgulloso. «Si esto no te mejora el ánimo, nada lo hará». Comieron sin prisas. Hablaron de cosas simples, música, comida, cosas del trabajo. Pero ya más entrada la noche, cuando el puesto empezó a vaciarse y las luces parecían menos brillantes, Luis bajó la voz. «¿Te puedo contar algo?» «Claro. Yo conocí a Renata antes que a Carolina, mucho antes. Cuando yo llegué a Sensata, ella ya estaba ahí. Era diferente, más relajada, menos amarga. ¿Y qué pasó? La traicionaron. Feo. Su pareja, su mejor amiga y hasta su propia hermana. Todo al mismo tiempo. Se quedó sin casa, sin dinero, sin confianza. Y después de eso cambió. Ya no volvió a confiar en nadie. Levantó un muro tan alto que hasta ella misma se encerró ahí. ¿Y tú?» Yo estuve ahí cuando pasó todo. La vi quebrarse, y luego la vi armarse otra vez. Pero esta nueva versión de Renata es como si tuviera miedo todo el tiempo. Miedo a que alguien más la vuelva a lastimar. Por eso ataca primero. ¿Y por qué me lo cuentas? Porque vi cómo te saboteó. No tengo pruebas, pero sé que fue ella. Y también sé que tú no te fuiste, que te levantaste y volviste a empezar. Eso para mí vale más que cualquier campaña. Los ojos de Isadora se humedecieron un poco, pero no lloró. Solo lo miró en silencio, agradecida, no por la confesión, sino por el gesto, por la confianza, por haberla visto de verdad. «Gracias», dijo simplemente. No sabía nada de eso. No justifica lo que hace, pero a veces ayuda a saber de dónde viene el dolor de alguien. Yo también estuve rota, 15 años rota, por dentro. Por eso entiendo lo que se siente vivir con miedo, pero no quiero quedarme ahí. Quiero avanzar, y lo estás haciendo. Aunque no lo parezca, muchos aquí te admiramos». Isadora sonrió. Se quedó mirando la mesa, las servilletas manchadas, los restos de cebolla y limón. Todo era tan normal, tan simple, pero en ese momento le supo a libertad. De regreso en la camioneta, no hablaron mucho. La ciudad ya dormía. Cuando llegaron al edificio, Luis se bajó para abrirle la puerta como un gesto automático. No hubo tensión, no hubo segundas intenciones, solo respeto. «Gracias por invitarme. Me hacía falta algo así. Gracias a ti por venir. Y oye, lo que sea que venga, no dejes que te lo arrebaten. Tú tienes algo que muchas aquí han perdido. Valor para empezar de cero». Ella asintió, lo abrazó breve pero con fuerza, y entró al edificio. Ya en su cuarto, se quitó los zapatos, se lavó la cara, y se quedó un rato sentada en la orilla de la cama. Abrió la libreta y escribió. «Hoy entendí algo. A veces, la gente que más duele es la que más rota está, pero eso no te obliga a permitir que te hagan daño. Puedes entender sin dejar que te aplasten, y puedes sanar sin convertirte en ellos». Cerró la libreta, se recostó y por primera vez en días, se durmió con una sonrisa leve, pero verdadera. El lunes siguiente, Isadora llegó con la cabeza llena de ideas. Había pasado el fin de semana completo trabajando en silencio, sola en el departamento, escribiendo, dibujando aunque no supiera dibujar, haciendo recortes de revistas viejas, pegando papeles sobre una cartulina como si fuera un proyecto escolar. No era experta, pero tenía claro lo que quería transmitir.
Ropa real, para mujeres reales, sin filtros, sin pretender que todas tuvieran 20 años ni cuerpos de revista. Mujeres que caminan al trabajo con los tenis en la bolsa, que cuidan a sus hijos y aún así se visten con dignidad, que ya dejaron de buscar aprobación, pero que igual se quieren sentir guapas. Su presentación no tenía animaciones elegantes ni música de fondo, solo ella, sus palabras, su cartulina doblada y una idea muy clara en la cabeza: hacer algo diferente, a su manera. A las 9 en punto, Carolina la esperaba en la sala chica de juntas. También estaba Luis, con su laptop encendida, listo para apoyarla. Marifer y Paola se unieron unos minutos después. Renata no fue invitada. La puerta se cerró. Isadora se puso de pie y empezó. Esta no es una campaña perfecta. No tiene diseño de lujo ni frases de impacto, pero tiene algo que yo nunca vi en los catálogos. Mujeres como yo. Mujeres que no quieren parecer otras, que no buscan disfrazarse, que solo quieren sentirse cómodas, modernas, libres. Cada prenda que diseñamos parte de una necesidad, no de una moda. Pantalones que no aprieten pero no parezcan de señora. Blusas que no muestren todo, pero tampoco tapen como si una tuviera algo que esconder. Colores vivos sin miedo al que dirán. Ropa que te recuerde que todavía puedes brillar, aunque otros hayan tratado de apagarte. Carolina la escuchaba con atención. Luis asentía. Paola y Marifer miraban las hojas que Isadora había pasado minutos antes. Eran recortes, dibujos torpes, muestras de tela grapadas, frases escritas con marcador. Pero había verdad en cada hoja. Había vida. Al terminar, se hizo un silencio corto, pero denso. Isadora respiró hondo. Eso es todo. No pido que se apruebe ya. Solo quiero que se considere, que se escuche. Carolina fue la primera en hablar. Esto tiene alma. Mucha. Y aunque no sea una propuesta formal en términos de diseño, tiene una fuerza que no se puede fingir. Yo digo que lo armemos bien. Luis, tú te encargas de la parte visual. Paola, consigue a alguien del equipo de marketing para estructurar el mensaje. Y tú, Isa, tú vas a ser la cara. Isadora se quedó en silencio, impactada. ¿Yo? Sí. Esta línea eres tú. Nadie más la va a representar mejor. No quiero modelos. Quiero mujeres reales. Y tú vas primero. Por dentro, el miedo la mordió. No se sentía modelo de nada. No tenía el cuerpo que las marcas usaban, ni la edad que aparecía en las portadas. Pero había aprendido algo en esas semanas. Si esperas a no tener miedo para hacer las cosas, te quedas esperando toda la vida. Asintió. Va, lo hacemos. Esa misma tarde comenzaron a trabajar en forma. Luis tomó los bocetos y empezó a convertirlos en diseños digitales. Paola organizó una mini sesión de fotos para tener imágenes base. Marifer trajo ideas para nombres de las prendas. Isadora, por su parte, se sentó frente al espejo del baño con una libreta y una pluma y escribió frases que vinieran directo del corazón. No eslogans, no frases publicitarias, cosas que ella necesitaba escuchar cuando se sentía menos. Frases como «no me quité años, me sumé fuerza» o «no me escondo, me visto para mí». Todo era nuevo para ella, pero no se sentía perdida, se sentía viva. Mientras el equipo avanzaba, los rumores también. Algunos empleados comentaban que Carolina estaba dándole demasiado poder a Isadora. Otros decían que era solo por amistad. Y claro, Renata no tardó en enterarse. Entró a la oficina de Carolina sin tocar, con los brazos cruzados y la mirada afilada. ¿Qué es todo esto que estás armando con ella? Una línea nueva, para un mercado que nadie más está tocando. ¿Y ella es la encargada? ¿Isadora? ¿La que llegó aquí sin saber diferenciar una tela de otra? Sí, porque eso que tú ves como debilidad, yo lo veo como conexión real con nuestras clientas. Estás arriesgando mucho por una idea que ni siquiera sabes si va a funcionar. Prefiero arriesgar por algo honesto que seguir apostando a lo mismo de siempre. Renata apretó la mandíbula y se fue sin decir más. Isadora no escuchó esa conversación, pero la sintió. La vio en la mirada con la que Renata la escaneó en el pasillo. La escuchó en los cuchicheos que paraban cuando ella entraba a un lugar. Pero no se detuvo. No iba a dejar que nadie la sacara del camino. Cuando llegó el viernes, ya tenían listo el primer catálogo digital, con 4 prendas base, 3 frases clave y una propuesta visual clara. Isadora aparecía en las fotos, sin retoques, con sus arrugas, sus curvas, su risa sincera, nada de poses forzadas, solo ella, como era, como muchas. Carolina la miró en la pantalla y le puso una mano en el hombro. Así, Isa, a tu manera. Esa noche, mientras caminaba sola hacia el estacionamiento, Isadora sacó el celular y vio un mensaje nuevo. Era de un número desconocido,
Solo decía, no creas que ganaste. No decía quién era, pero no hacía falta. Isadora lo borró sin contestar. Subió al coche, puso música, y por primera vez en mucho tiempo se sintió exactamente donde tenía que estar. El día de la presentación oficial llegó más rápido de lo que Isadora imaginaba. El equipo llevaba semanas preparando todo, afinando detalles, ajustando cortes, seleccionando colores, creando etiquetas, corrigiendo catálogos. La nueva línea ya no era solo una idea, era una colección completa, con nombre, personalidad y una propuesta distinta a todo lo que la marca había lanzado antes. Reales, ya tenía fecha de salida, campaña gráfica y lo más inesperado de todo, tenía atención, mucha. En redes sociales, las primeras fotos que se habían subido generaron comentarios que nadie esperaba. Mujeres de distintas edades escribían agradeciendo que por fin alguien pensara en ellas, que por fin no las quisieran borrar. No eran miles de comentarios, pero sí suficientes para hacer ruido. Carolina no dijo mucho, pero su sonrisa hablaba sola. Esa mañana la oficina se llenó más temprano de lo normal. Isadora llegó con la blusa color uva que ella misma había propuesto en el primer boceto. Luis la recibió con un puño cerrado en señal de apoyo. Marifer le guiñó un ojo y Paola le dio un abrazo corto pero fuerte. Todo el equipo sabía que ese día podía cambiar muchas cosas. La presentación sería en una sala de exposiciones que la empresa rentaba para ocasiones especiales. El montaje era sencillo pero elegante. Las prendas colgadas en percheros con iluminación suave, pantallas con las imágenes de campaña proyectadas en bucle, una mesa con cafés y bocadillos. Había sillas reservadas para prensa de moda, representantes de tiendas departamentales e incluso un par de influencers que habían confirmado asistencia. Lo que más impresionaba a todos era que, por primera vez, no se usaban modelos profesionales. Las mujeres en las fotos eran reales. Una maestra de 52 años, una enfermera jubilada, una señora que vendía cosméticos desde su casa y, claro, Isadora. Todas con distintas tallas, distintas historias, pero la misma mirada, firmeza. La gente empezó a llegar. Renata, aunque no estuvo involucrada, apareció con un vestido negro ajustado y su expresión habitual de «no me impresiona nada». Caminó entre los percheros sin decir palabra, observando. Nadie la saludó con cariño, pero todos le cedían el paso como si fuera inevitable tenerla cerca. Carolina dio las palabras de bienvenida, agradeció a los asistentes, habló de los retos de innovar en un mercado saturado, y luego presentó a Isadora como la mente y el corazón detrás de la nueva propuesta de Sensata. Cuando Isadora se acercó al frente, escuchó algunos aplausos. No eran muchos, pero eran sinceros. Sintió cómo le temblaban un poco las piernas, pero no se notaba. Llevaba tacones bajos, cómodos, pero suficientes para hacerla sentir firme. Respiró hondo y habló. No vengo a hablarles como experta. Vengo a hablarles como mujer, como alguien que buscó durante años una prenda que la hiciera sentirse vista y que un día se cansó de no encontrarla. Así nació Reales, porque estamos hartas de escondernos, porque merecemos vestirnos bien sin tener que fingir que tenemos 20, porque no queremos que nos digan cómo vernos. Queremos elegir. Querían aplaudir, pero Isadora no se detuvo ahí. Mostró algunas de las prendas más representativas, explicó sus nombres, por qué los eligieron. Una blusa se llamaba Paciencia, otra, Despertar, otra más, Después de mí. Cada pieza contaba algo. No era solo tela, era historia. Al terminar, sí hubo aplausos. Varios, genuinos. Carolina la abrazó y le susurró algo al oído que Isadora no alcanzó a entender del todo, pero sintió. Lo siguiente fue casi un torbellino. Periodistas pidiendo entrevistas, personas tomándose fotos frente a las pantallas, pedidos de tiendas interesadas en llevar la línea a sus catálogos. Luis no paraba de anotar todo. Marifer lloró de emoción. Paola grababa videos para redes. Isadora caminaba entre todos, saludando, sonriendo, recibiendo elogios que aún no sabía del todo cómo manejar. En medio de ese caos bonito, vio a Renata parada junto a uno de los percheros. No decía nada, solo observaba. Cuando sus miradas se cruzaron, Renata no apartó la vista. Se acercó, se detuvo frente a ella. Isadora no supo qué esperar, pero lo que escuchó la dejó helada. No pensé que lo lograras. Yo tampoco, pero aquí estoy. No me caes bien. No confío en cómo llegaste hasta aquí, pero reconozco que hiciste algo que nadie más hizo en años. Felicidades. Renata extendió la mano. Isadora se la estrechó sin temblar.
Fue un gesto seco, sin sonrisas, pero en ese momento fue lo más cercano a un respeto que jamás creyó recibir de ella. Después del evento, el equipo fue a celebrar a un restaurante cercano. No una gran fiesta, solo una cena para cerrar el día con calma. Rieron, brindaron, contaron chismes. Luis le regaló a Isadora una libreta nueva, con una portada que decía: «Esto apenas comienza». Ella la recibió con una sonrisa que no le cabía en la cara. Esa noche, ya en casa, Isadora se quitó los tacones, se soltó el cabello, se desmaquilló despacio y se quedó mirando su reflejo en el espejo. Estaba agotada, feliz, orgullosa, pero sobre todo, distinta. Abrió la libreta nueva, tomó una pluma y escribió la primera frase. «Hoy no me aplaudieron por verme bonita, me aplaudieron por ser yo, por no rendirme, por caminar con miedo, pero caminar igual, y eso vale más que cualquier pasarela». La ciudad seguía despierta cuando Isadora llegó al edificio esa noche. Después de la cena con el equipo, se había quedado un rato caminando sola. Quería estirar las piernas, pero también ordenar sus pensamientos. Tenía el corazón lleno, pero la cabeza revuelta. Todo había salido bien, mejor de lo que imaginaba. Pero había algo, una sensación rara que no sabía de dónde venía, como si algo se avecinara. Subió en el elevador, y cuando las puertas se abrieron en su piso, lo primero que vio fue a Julián, ahí, parado frente a la puerta del departamento, con los brazos cruzados, como si fuera lo más normal del mundo. El corazón se le fue al suelo. Se quedó inmóvil, en shock, como si ver a un fantasma fuera más fácil de procesar. Julián alzó la vista, sonrió como si tuviera todo bajo control, y habló antes de que ella pudiera reaccionar. «Pensé que no ibas a llegar nunca. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo encontraste este lugar? No fue difícil. Sabes que sé cómo buscar». Además, Carolina nunca fue muy discreta en redes. La miraba con esa misma mirada que usaba cuando quería hacerse el víctima o el salvador, dependiendo del día. Ella no se movió, no abrió la puerta, no se acercó. Solo lo miró, con el cuerpo tenso y el corazón acelerado. «Lárgate. Tranquila. Solo quiero hablar. 5 minutos. No vengo a pelear. Vengo a entender qué está pasando contigo. No pareces tú». Isadora soltó una risa corta, amarga. «¿Eso te preocupa? ¿Que ya no sea la versión que tú tenías controlada? Me preocupa que estés cayendo en cosas que no entiendes, que estés dejando que esta gente te endulce el oído. No es real, Isa. Esta vida que estás jugando a tener no es tuya. ¿Y tú quién eres para decir qué es mío y qué no? Soy el único que te conoce de verdad, que estuvo ahí cuando no eras nadie, que te ayudó cuando ni tú creías en ti. Tú no me ayudaste, tú me apagaste, me hiciste sentir chiquita, inútil, invisible. Eso no es amor, Julián. Eso es abuso disfrazado de compañía. Estás exagerando. Yo solo quería que no te hicieras daño. El mundo no es como tú crees. Tú no eres el mundo. Eres solo un recuerdo mal resuelto. Y ya no tengo ganas de seguir cargándote». Él dio un paso al frente. No con agresividad, pero sí con esa intensidad que ella conocía muy bien. «Sé que esto es por alguien más. ¿Quién es? ¿El diseñador ese? ¿Luis? ¿Te está lavando el cerebro? ¿O es Carolina, que siempre te quiso lejos de mí? Esto es por mí, Julián, por mí y por todas las veces que me quedé callada, que te creí, que me perdí tratando de complacerte. Esto es por todas las veces que te dejé ganar solo para evitar una pelea». Él bajó la mirada por un segundo. Parecía confundido, incluso dolido, pero Isadora ya no se dejaba llevar por esos gestos. Sabía que detrás venía la manipulación, la culpa, el discurso de «te extraño» o «mira lo que has hecho con nosotros». ¿Y qué? ¿Ahora te crees mejor que todos? ¿Por ponerte una blusa nueva y salir en una revista? No soy mejor que nadie, pero tampoco menos. Y por primera vez en mi vida, me siento en paz. No me lo vas a quitar. ¿Crees que me importa tu ropa? ¿Tus fotitos? Yo sé lo que vales de verdad. Y esto que estás viviendo es momentáneo. Cuando te caigas, no esperes que yo esté para levantarte. No necesito que estés. No te quiero cerca. No me sigas buscando. No me vuelvas a aparecer enfrente. No tienes poder sobre mí. Ya no. Julián se quedó callado. La miró unos segundos más, y por primera vez, Isadora vio algo distinto en él. No era enojo. Era miedo. Miedo de perder la última pizca de control que le quedaba. «No sabes en lo que te estás metiendo», dijo al final. «Sí sé. Me estoy metiendo en mi vida. Y eso no te incluye». Isadora pasó junto a él con paso firme. Sacó las llaves del bolso y abrió la puerta. Julián no se movió. Ella entró,
Cerró sin decir una palabra más y apoyó la espalda contra la puerta. Solo entonces dejó que se le aflojara el cuerpo. No lloró, no gritó, pero tuvo que sentarse en el suelo para recuperar el aliento. Temblaba, pero por dentro estaba clara. Sabía que no era la última vez que él intentaría meterse. Pero también sabía que esta nueva versión de ella no era fácil de derrumbar. Más tarde, ya con un té caliente en las manos, se sentó frente a la ventana. La ciudad seguía iluminada. Había ruido de coches, una música lejana, alguien riendo en otro departamento. Su celular vibró. Un mensaje de Carolina. Me contaron que estuvo por allá. ¿Estás bien? Isadora respondió sin pensarlo. Sí, vino a intentar hacerme dudar, pero ya no soy la misma. Hoy lo confirmé. Cerró el celular, abrió la libreta y escribió: regresó el pasado a tocar mi puerta, pero esta vez no entró, y aunque me temblaron las piernas, me mantuve en pie. No porque sea fuerte todo el tiempo, sino porque esta vez me tengo a mí. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La colección Reales estaba en boca de todos. Las ventas en línea superaban expectativas, los correos no paraban de llegar, y la cuenta de Sensata en redes sociales crecía como nunca antes. Había entrevistas, invitaciones a programas, colaboraciones en puerta. Para sorpresa de muchos, incluso marcas más grandes se empezaron a fijar en lo que estaban haciendo. Pero el cambio más fuerte no fue el comercial, fue interno. La energía en la oficina cambió. Se sentía otro ambiente. Gente que antes solo hablaba con Renata, ahora buscaba a Isadora para pedirle opinión. Paola y Marifer ya no le temían a decir lo que pensaban en juntas. Luis tenía más voz en decisiones importantes. Era como si, sin querer, Isadora hubiera abierto una puerta para todos. Pero claro, no todos estaban contentos. Renata observaba todo desde la sombra. No hacía comentarios directos, pero su silencio pesaba. Seguía siendo socia, seguía teniendo poder, y aunque no decía nada, cada mirada suya era como una amenaza muda. Carolina intentaba mantener el equilibrio. No quería guerra interna, pero cada día le era más difícil ignorar el hielo que se respiraba entre Renata y el resto del equipo. Y entonces llegó el golpe. Un lunes por la mañana, el correo corporativo colapsó. Clientes escribían molestos, quejándose de pedidos con fallas, que las blusas venían descosidas, que las tallas no coincidían con la tabla, que el material era distinto al anunciado. Al principio pensaron que era un error aislado, pero en cuestión de horas los reclamos se multiplicaron. Alguien publicó en redes fotos de las prendas con errores y se hizo viral. La reputación de la colección Reales empezó a tambalearse. Carolina llamó a una junta de emergencia. Isadora llegó antes que todos. Tenía las manos frías y un nudo en el estómago. Cuando entraron al cuarto, la tensión podía cortarse con tijeras. «Tenemos que hablar con el proveedor», dijo Carolina. «Esto no puede ser un simple error de producción». Luis revisó las órdenes. Paola habló con el encargado del almacén. Y fue ahí donde apareció el detalle clave. Las últimas 3 entregas de Reales no venían del proveedor habitual. Alguien había cambiado el contacto, el correo, todo. El nuevo proveedor no estaba en el sistema oficial, pero sí aparecía en los registros recientes de compras internas. Isadora abrió grande los ojos. «¿Cómo se hizo eso sin que nadie se diera cuenta?», preguntó. Nadie respondió, pero todos empezaron a mirar en una misma dirección. Renata estaba sentada al fondo, sin decir nada, con las piernas cruzadas y la cara impasible. Carolina le habló directo. «¿Tú aprobaste este cambio?». Renata se encogió de hombros. Era solo una opción más barata. En la junta anterior se habló de reducir costos. Nadie aprobó ese proveedor, y usaron su nombre para enviar productos que no cumplen con la calidad mínima. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Tienes razón, respondió Renata sin inmutarse. Y justo por eso, creo que ya es momento de revisar el rumbo que está tomando Sensata. Estamos dejando que un proyecto emocional afecte la imagen de años de trabajo profesional. ¿A qué te refieres con proyecto emocional?, preguntó Isadora, mirándola de frente. Me refiero a que esto es moda, no terapia. Estamos para vender, no para contar historias personales. Las mujeres que compran ropa quieren verse bien, no escuchar dramas de superación. Esto que hiciste es un capricho con frases bonitas. Y ahora nos está explotando en la cara. Isadora sintió como el pecho se le llenaba de rabia, pero no se dejó arrastrar. Reales no es un capricho. Es la única línea que ha conectado con mujeres que nunca habían sido tomadas en cuenta. Y eso es más valioso que cualquier campaña vacía. ¿Valioso? ¿Y esto qué es entonces? Renata lanzó unos papeles sobre la mesa. 50 devoluciones.
10 publicaciones negativas. ¿Eso es valioso? Carolina se levantó. Ya estuvo. No vamos a resolver esto gritándonos. Vamos a investigar todo. Y si alguien manipuló pedidos, lo sabremos. Renata recogió sus cosas. Claro que sí. Investíguenme. Yo no tengo nada que esconder. Pero cuando se den cuenta de que el problema es esta colección, espero que tengan el valor de reconocerlo. Se fue sin mirar atrás. Carolina cerró la puerta. Hubo silencio. Luego miró a Isadora. Esto no es tu culpa. Vamos a arreglarlo. Isadora no respondió. Solo asintió, tragando saliva. Sabía que Renata lo había hecho a propósito, que había modificado las órdenes para sabotear la colección desde adentro. Y lo peor era que había tenido la sangre fría de hacerlo sin dejar rastro directo. Esa noche Isadora no durmió. Se quedó en la sala con la laptop abierta, revisando cada pedido, cada nombre, cada fecha. Buscaba pistas, errores, cualquier detalle que pudiera servir para probar lo que todos sabían, pero nadie podía decir en voz alta. Carolina le mandó un mensaje de voz a las 2 de la mañana. No dejes que esto te quiebre. Ya vimos lo que puedes hacer. Lo demás lo vamos a pelear juntas. Isadora escuchó el audio varias veces, y después, sin lágrimas, sin drama, se sirvió un café y escribió en su libreta. Hoy me dispararon por la espalda, pero aprendí que no siempre necesitas una armadura. A veces basta con no darte por vencida. La mañana arrancó con un silencio pesado en la oficina. Todos sabían que algo andaba mal, pero nadie se atrevía a hablar fuerte. La tensión se sentía en el aire, como si todos estuvieran esperando una bomba que estaba a punto de estallar. Carolina llegó temprano, seria, sin su sonrisa de siempre. Entró directo a su oficina, cerró la puerta y no salió en varias horas. Isadora se sentó en su lugar con los ojos clavados en la computadora, pero sin leer nada. La noche anterior había dormido apenas 2 horas. Seguía buscando pruebas, repasando fechas, correos, cualquier detalle que confirmara lo que ya era obvio para todos, que Renata había metido mano para dañar la colección. Luis se acercó con una taza de café y la dejó a su lado sin decir palabra. Ella apenas levantó la vista para agradecerle. En ese momento llegó Paola, nerviosa, con un sobre amarillo en las manos. Isa, creo que esto es importante. Me lo encontré en la impresora del área administrativa. Estaba solo, sin nombre, pero vi que es del proveedor nuevo. Isadora abrió el sobre. Adentro había una factura y un correo impreso con fecha falsa. Decía que la orden de las prendas defectuosas había sido confirmada por la responsable del área de diseño, con una firma borrosa pero claramente alterada. En el pie del correo venía un nombre, Renata M. Era suficiente. No era una prueba oficial de fraude, pero era una pieza más. Se levantó, caminó directo a la oficina de Carolina y tocó fuerte. La puerta se abrió rápido. Carolina tenía el rostro tenso, como si hubiera estado a punto de llorar, pero se aguantó. «Tenemos algo», dijo Isadora. Paola lo encontró. «Es un correo impreso con firma alterada. Ya no es una suposición, Caro. Esto es real». Carolina tomó el papel, lo leyó 2 veces y cerró los ojos un segundo. «Ya no puedo cubrirla. ¿La vas a enfrentar?» «No solo eso. La voy a sacar. Ya no se trata de nosotras. Se trata de la empresa. Se trata del equipo entero. No podemos dejar que el miedo siga manejando este lugar». 10 minutos después, Carolina llamó a una reunión general. Todos fueron convocados al área común. Isadora sintió cómo se le apretaba el estómago. Renata llegó al final, con su cara impenetrable y sus brazos cruzados. Se colocó al fondo sin decir una palabra. Carolina se paró frente a todos con el sobre en la mano. «Les agradezco a todos por estar aquí. Esta no es una junta común. Hoy voy a tomar una decisión que me duele, pero que es necesaria. En las últimas semanas, nuestra colección Reales ha sido saboteada desde dentro. Tenemos pruebas de un proveedor no autorizado, pedidos manipulados, errores intencionales y, lamentablemente, tenemos también un documento que señala a la persona responsable». Paola bajó la vista. Luis se tensó. Marifer puso la mano sobre el brazo de Isadora. Nadie decía nada. El ambiente era tan denso que casi se podía cortar con los dedos. Carolina levantó el papel. La persona que cometió este acto no solo puso en riesgo el trabajo de muchas, también traicionó la confianza de esta empresa. Y esa persona es Renata Mendoza. Hubo un silencio helado, un murmullo de fondo. Renata no se movió. «¿Estás hablando en serio?», preguntó sin elevar la voz. «Tengo el documento, la fecha, la manipulación de correos, los pedidos cruzados. Y tengo la certeza de que esto no fue un error, fue un ataque, contra Isadora.
contra el equipo, contra todo lo que hemos construido juntas. Renata se rió, pero sin humor. Esto es lo que querías desde el principio, ¿verdad? Sacarme para quedarte con todo. No se trata de quedarme con nada, se trata de poner límites. Ya no podemos permitir que nadie, por más historia que tenga aquí, pase por encima de los demás. Te pido que entregues tu credencial y tus accesos hoy mismo. Y si no quiero, entonces lo haré oficial, legal. Pero quiero creer que no vas a llegar a eso. No después de todo lo que compartimos. Renata apretó los dientes. Miró a todos. Ninguno le sostuvo la mirada. Ni uno solo. Paola se limpió una lágrima. Luis estaba inmóvil. Hasta los nuevos empleados, que no conocían bien la historia, entendían que algo fuerte estaba pasando. Renata dio un paso al frente, despacio. Nunca fue suficiente, ¿verdad? Nunca fui lo que tú esperabas. Fuiste mucho, Renata. Pero esto ya no. No más. Renata sacó su credencial, la dejó sobre la mesa y salió sin decir más. Nadie la detuvo. Nadie habló. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco y el silencio que quedó fue largo. Carolina respiró hondo y volteó a ver a Isadora. Gracias. No tienes que darme las gracias. Sí, porque lo que hiciste fue tener valor cuando muchas no lo tuvimos. Gracias por no rendirte, por no callarte y por obligarnos a mirar lo que no queríamos ver. Isadora asintió sin palabras. Esa noche, cuando llegó al departamento, se quitó los zapatos y se sentó frente a la ventana. Afuera llovía suave. Tomó su libreta, ya casi llena, y escribió. Hoy la verdad salió. No porque la busqué con rabia, sino porque la enfrenté sin miedo, y aunque me temblaron las piernas, no me tembló la voz. La oficina no volvió a ser la misma después de la salida de Renata. El ambiente se sentía más ligero, como si se hubiera quitado una capa de tensión que llevaba meses apretando a todos. Aún así, no hubo fiesta ni celebraciones. Era raro, una mezcla de alivio y vacío. Había sido parte fundamental de Sensata durante años, y aunque muchos sabían que su actitud era dura, no podían negar que su ausencia dejaba un hueco. Pero Carolina fue clara. Lo que no construye, estorba. Y Renata había cruzado un límite. Isadora lo sintió diferente, no por culpa, sino porque se dio cuenta de algo más profundo. Había estado tan enfocada en no dejarse aplastar por Renata, que ahora, sin su sombra, se sentía expuesta, libre, sí, pero también en primera fila. Ya no había nadie deteniendo su avance. Ahora dependía solo de ella. Fue ahí cuando Carolina la llamó a su oficina. El sol entraba fuerte por la ventana y el café recién hecho llenaba el aire con ese olor que siempre calmaba. Carolina la recibió con una sonrisa serena. Cierra la puerta, porfa. Isadora lo hizo sin preguntar. Se sentó sin tensión, pero con la curiosidad reflejada en la cara. Carolina le mostró un correo en la pantalla de su computadora. Nos invitaron a la conferencia de líderes creativos en Madrid. Es en 3 meses. Cada año seleccionan a una mujer destacada del diseño latinoamericano. Y adivina quién es este año. Isadora se quedó inmóvil. No, sí, tú. Isadora se tapó la boca con la mano, sin poder evitarlo. No lloró, pero los ojos se le llenaron. ¿Y tengo que ir? No, solo si quieres. Pero es tu momento, Isa. Es una conferencia internacional. Vas a dar una charla. Te van a ver. Te van a escuchar. Lo que hiciste aquí ya trascendió. Y aunque no te guste, ya no eres solo parte del equipo. Eres imagen. Eres voz. Isadora no supo qué decir. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad, las calles, los coches pequeños desde lo alto. Pensó en todo lo que había pasado. En el motel, en la maleta, en Julián diciendo que no podría sola, en los días de miedo, en las noches de dudas, en los errores, en las trampas, en las lágrimas que se tragó para no romperse frente a nadie. Y ahora, esto. Volteó con la voz temblando, pero firme. Sí quiero ir, pero no como alguien que va a presumir. Quiero ir como lo que soy, una mujer que se levantó desde el suelo. Así vas a ir. Y como parte de eso, quiero hacer algo más. ¿Qué? Quiero que tomes el control total de la línea Reales. Quiero que la dirijas tú, con tu estilo, con tu visión. Ya no como proyecto piloto, como marca oficial dentro de Sensata. Isadora se quedó helada. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Es tuya. Ya te demostraste a ti misma que puedes. Ahora demuéstrale al mundo. En lugar de contestar, Isadora la abrazó. No lo pensó. Solo lo hizo. Fue un abrazo corto, sincero, lleno de cosas que no podían decirse con palabras. Al salir de la oficina, el mundo se veía distinto. Todo se sentía más grande, más claro, más suyo. Esa tarde, Isadora se quedó sola en la sala de diseño.
Todos ya se habían ido. Estaba revisando telas, viendo nuevas ideas, dibujando torpemente en una libreta. Cuando se levantó para estirarse, vio su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Por un segundo no se reconoció. No era por la ropa ni por el maquillaje. Era su mirada, sus hombros, su postura. Ya no era la mujer que llegó escondiéndose detrás de su historia. Ya no necesitaba permiso para estar ahí. Ya no temía incomodar. Ya no pedía permiso. Esa noche, mientras cenaba sola en casa, sonó el teléfono. Era un número de su ciudad. Dudó, pero contestó. «Bueno, soy yo, Julián». No colgó. No respondió. Esperó. «Solo llamo para decirte que ya me enteré. Lo de Madrid, lo de la marca. Felicidades. Te salió. Gracias. Y también quería que supieras que ya me quitaron la casa». Isadora parpadeó. «¿Cómo? La casa, la que estaba a tu nombre. O bueno, a nombre de ambos. El juzgado dictó que era tuya por completo. Por el abandono. Por todo. Me quedé sin nada. Silencio. Largo. Seco. No llamé para que me tengas lástima. Solo para que lo supieras. Para que entiendas que sí. Lo perdiste todo. Pero yo perdí más. No lo perdí todo, Julián. Perdí lo que me hacía daño. Gané lo que no sabía que merecía». Colgó sin esperar respuesta. Apagó el celular. No sintió culpa. No sintió alegría. Sintió paz, como si por fin se cerrara el último ciclo que quedaba abierto. Abrió su libreta, como cada noche, y escribió: «Hoy me vi de lejos, y no me reconocí, porque ya no soy la que un día escapó con miedo. Ahora camino con certeza, con historia, con nombre propio. No soy la misma. Y por fin, eso me gusta». La noche antes del vuelo no hubo nervios. Isadora pensó que estaría temblando, que no podría dormir, que el miedo regresaría disfrazado de inseguridad como otras veces, pero no pasó nada de eso. Estaba tranquila. No dormía porque tenía la cabeza llena de imágenes, recuerdos, frases, decisiones. No por ansiedad, sino porque sentía que estaba terminando un capítulo demasiado largo. Uno que no empezó con el divorcio, ni con la colección, ni con la discusión con Renata. Empezó mucho antes, tal vez el día que dejó de escucharse. Se quedó sentada frente a la ventana, con la ciudad iluminada como siempre. Tenía la maleta ya cerrada, con todo lo necesario. No ropa cara ni accesorios para impresionar, solo lo suyo, su estilo, sus ideas, una libreta nueva y otra ya llena, y la certeza de que ya no había marcha atrás. Al día siguiente, Carolina la pasó a buscar. No llevaba chofer. Quería hacerlo ella. Al verla, Isadora sintió que algo en el pecho se le apretaba, pero no era tristeza, era gratitud. Subió a la camioneta sin decir mucho. Solo se abrazaron y se sonrieron, como si se entendieran sin hablar. El aeropuerto estaba tranquilo. La fila de migración fue rápida. Al llegar a la sala de espera, Carolina le entregó un sobre. «Ábrelo cuando estés arriba, no antes». Isadora lo guardó sin preguntar. La llamada de abordaje llegó puntual. Se abrazaron una vez más, esta vez más fuerte, y luego Isadora caminó sola hacia la puerta. Cada paso se sentía simbólico. Cada paso decía: «Esto es mío». Al sentarse en su lugar junto a la ventana, respiró hondo. El avión despegó suave, sin turbulencias, y cuando las luces de Monterrey quedaron atrás, sacó el sobre y lo abrió. Adentro había una carta escrita a mano y una foto. La carta decía: «Isa, hay viajes que son de ida. Este es uno de ellos, porque no estás yendo a presumir. Estás yendo a demostrarte a ti misma lo lejos que puedes llegar cuando nadie te frena. Vuela alto, vuela tranquila, y no regreses a menos que sea por gusto, nunca más por obligación. Te quiero, Caro». La foto era de ellas dos, en la sala de diseño, con las manos llenas de muestras de tela, riendo como niñas. Isadora la abrazó contra el pecho y cerró los ojos. Al aterrizar en Madrid, la recibieron con un cartel con su nombre. El chofer la llevó a un hotel elegante pero sencillo, con una habitación amplia y flores en la mesa de noche. Tenía el itinerario en un sobre: conferencia al día siguiente, reunión con prensa, cena con invitados. Era real, era ahora. Esa noche se puso un vestido azul marino que no marcaba su figura ni escondía nada. Solo caía bien. Se miró en el espejo largo, sin maquillaje fuerte, con los labios apenas pintados, y le gustó lo que vio. No por vanidad, por verdad. Se reconocía. Al día siguiente, el salón de conferencias estaba lleno. Gente de distintos países, voces mezcladas, pantallas con imágenes de distintas marcas.
distintos rostros, y luego, ahí, en grande, su nombre, Isadora L., diseñadora mexicana, fundadora de Reales. Cuando la presentaron, no sintió miedo. Subió con pasos firmes, tomó el micrófono, miró al público y habló. Mi nombre es Isadora, y llegué aquí no porque lo soñé, sino porque un día me cansé de no soñar, de no creerme capaz, de pensar que mi edad, mi historia, mis errores, me dejaban fuera. Reales nació de esa frustración, de esa necesidad de decir, aquí estoy, no para que me aplaudan, sino para no esconderme más. Y si algo he aprendido, es que no necesitas empezar con experiencia. A veces, lo único que necesitas es estar harta. El salón aplaudió, gente se levantó, no por fama, no por espectáculo, por verdad. Al terminar, varias mujeres se acercaron a hablar con ella, de distintos países, algunas con lágrimas, otras con una sonrisa contenida, todas con historias parecidas. Esa noche, en la cena con los organizadores, alguien le ofreció abrir una colaboración internacional. Una empresaria francesa quería distribuir su línea, otra de Colombia le propuso armar una campaña regional. Isadora no prometió nada, solo escuchó, sonrió y agradeció. Sabía que lo importante ya estaba hecho, que lo que viniera después era solo consecuencia. Cuando regresó al hotel, se quitó los tacones y caminó descalza por la alfombra. Abrió la libreta nueva, tomó un bolígrafo y escribió. Este vuelo no fue de turismo, fue de confirmación, confirmar que ya no regreso al lugar donde me callaba, donde dudaba de mí, donde creía que valía menos. No regreso ahí, porque ese lugar ya no existe para mí, porque ahora vuelo sola, y vuelo alto. Isadora volvió de Madrid con algo más que una libreta llena de frases y contactos. Volvió con una certeza que nunca había tenido. Ya no era una mujer en proceso de reconstrucción, era una mujer reconstruida, no perfecta, no invencible, pero sí consciente de todo lo que había atravesado y lo que había aprendido en cada caída. Al llegar al aeropuerto, Carolina la esperaba con un letrero ridículo que decía «Reina del mundo», escrito con plumón negro sobre una cartulina rosa. Isadora soltó la carcajada apenas lo vio. Se abrazaron largo, fuerte, con lágrimas discretas en los ojos de ambas. No había palabras, ya no hacían falta. Al llegar a la oficina, el equipo la recibió con globos, aplausos y un pastel que decía «Sí pudiste». Luis le dio un cuaderno nuevo, Marifer un llavero con forma de avión. Paola le hizo una playlist en Spotify llamada Isadora Mood. Todo era alegría, celebración, cariño real. Esa tarde, sentada en la misma silla donde meses antes temblaba de miedo, Isadora abrió su correo. Había decenas de mensajes, pero uno le llamó la atención. Asunto. Confidencial. Remitente. Lucía G. El cuerpo del mensaje era breve. Isadora, soy la asistente que trabajó con Renata los últimos 3 años. Me costó mucho decidirme a escribirte, pero hay algo que debes saber. No es sobre tu marca. Es sobre ti. Necesito verte. Es urgente. Isadora leyó el mensaje 3 veces. No sabía quién era Lucía. No recordaba ese nombre. Pensó en ignorarlo, pero algo en el tono la inquietó. Le respondió con una hora para el día siguiente. Al llegar, Lucía ya la esperaba en una cafetería pequeña cerca de la oficina. Era joven, de unos 27 años, con el cabello recogido y los ojos tristes. Tenía las manos heladas. «Gracias por venir», dijo bajito. «No sabía si hacerlo, pero aquí estoy. ¿Qué pasa?» Lucía respiró hondo. «Sé que no me conoces, pero yo trabajé con Renata desde que entré como practicante. Vi muchas cosas, cosas que no entendía al principio, pero una me quedó clara. Ella tenía algo en tu contra desde el primer día. ¿Algo como qué? No era profesional, era personal. Tenía una carpeta en su computadora con tu nombre, imágenes tuyas, capturas de tus redes, correos impresos, incluso fotos de ti en la calle. ¿Qué? Yo también me espanté. La primera vez pensé que solo era una supervisión estricta, pero luego entendí que era otra cosa. Obsesión, envidia, control. Renata no solo te quería fuera, te quería apagada, invisible, como si tú no tuvieras derecho a brillar. ¿Por qué haría eso? ¿Qué le hice? Eso es lo que vine a decirte, porque yo descubrí algo que no estaba en esa carpeta. Lo encontré por error en un USB viejo que iba a tirar. Era un documento escaneado, un acta. Isadora se quedó inmóvil. ¿Un acta? ¿De qué? Lucía sacó su celular y se lo mostró. Isadora lo tomó. Lo que vio la hizo sudar frío. Era un acta de nacimiento, con un nombre que no conocía.
de una mujer llamada Ana Laura, pero lo que la hizo perder el aliento fue el nombre del padre, Julián, y el de la madre, Renata. «No puede ser», dijo en voz baja, sintiendo cómo el mundo le giraba. «Sí, tienen una hija, hace 16 años, oculta. Nunca la registraron juntos, pero vivieron juntos antes de que él se casara contigo, y nunca lo terminó con ella del todo. Durante años siguieron viéndose, incluso cuando tú ya estabas con él. Renata nunca lo superó. Cuando se enteró que él se iba a casar contigo, se volvió loca. Y cuando tú entraste a Sensata, fue como si te declarara la guerra, silenciosa, pero guerra». Isadora sintió un hueco en el estómago que no conocía, como si algo dentro de ella se quebrara en cámara lenta. No era solo la traición, era la dimensión. Todo tenía sentido. El desprecio inexplicable, la manera en que Renata la hacía sentir menos, el odio camuflado de profesionalismo. No era solo rivalidad laboral, era personal, era antiguo, era veneno. «¿Por qué me lo dices ahora?», preguntó sin levantar la voz. «Porque no quiero seguir callando, porque ya no está, porque tú mereces saber la verdad, y porque si yo estuviera en tu lugar, me gustaría que alguien me lo dijera». Isadora asintió, con los ojos nublados pero secos. No lloró, no ahí, no frente a Lucía. «Gracias, te lo agradezco, de verdad». Al llegar a casa, cerró todas las ventanas, apagó las luces y se dejó caer en el sofá. Todo en su cuerpo temblaba, pero no por debilidad. Era una mezcla de rabia, dolor y claridad. Sacó del cajón una caja vieja que todavía guardaba con recuerdos de su matrimonio. Cartas, fotos, recibos, y ahí estaba, una foto de Julián, con fecha de hacía 17 años, y en la esquina, apenas visible, una sombra femenina que ahora reconocía, Renata. El pasado que había creído enterrar se reía en su cara, pero ya no tenía el mismo poder. Sacó su libreta, la misma que había llevado a Madrid, y escribió: «Siempre supe que no me decía todo, pero no imaginé que el silencio escondía tanto. Me mintió él, me destruyó ella, pero al final me salvé yo, porque no importa de dónde venga el golpe, importa lo que haces después, y yo decidí no quedarme tirada. Hoy, más que nunca, me tengo, y eso nadie me lo puede quitar».